Hola. Buenos días. Tardes. O noches. What the fuck Memedraster, pero porque ahora nuestras voces están cambiadas. Bueno, lo que pasa es que estuve pensando, y me di cuenta que la voz anterior era demasiado sensualona y madura, para un pibe todo pendejo como yo. Y si bien con esto estaría haciendo lo mismo que el 90% de los loquenderos, honestamente me importa un chorizo. Pero yendo al tema del vídeo, como ya saben, hoy toca volver a responderle a un canal que habla mal del país de la onda vital, en esta ocasión, Producciones del Gavilán. Que a diferencia del Dr. Cerebroider, definitivamente las cosas que dice son tan estúpidas que yo no sé cómo puede contarlas con tanta normalidad. Y aparte que este no es uno ajeno a mí, pues yo sí he cruzado camino con él y sus suscriptores, aunque no de la mejor manera, pero eso ya se los iré explicando con detalle. Producciones del Gavilán es un canal mexicano, cuyo creador es un tipo apodado El Enmascarado. Si bien su contenido es variado, tiene una serie de vídeos donde se dedica a, entre comillas, desmentir mentiras de la iglesia. Y digo entre comillas, porque algunas cosas no creo que siquiera alguna autoridad religiosa haya dicho. En este video solo voy a hablar de cuando toca el tema del Imperio Español, porque de los otros temas no tengo ni porra idea. Pero si quisieran que hiciera una segunda parte hablando de lo demás, solamente díganmelo en los comentarios. Ahora sin más dilatación. Comenzamos. De acuerdo. Debido a la cantidad de info que tengo para contar, trataré de poner un poco de orden a este video, y que no me quede como mis vídeos hablando de GH. Primero veremos sus vídeos, desmintiéndolos uno por uno, luego iremos a ver las conversaciones / debates que tuve en la caja de comentarios, y por último iremos viendo otros comentarios que tuve afuera de su canal, pero que están de alguna que otra forma relacionados con él. Comenzamos por el primero en aparecer en su lista. Mentiras que la iglesia busca que te creas. Empezamos bien. Como había dicho antes, no sé por qué pone estas cosas como si la iglesia las anduviera divulgando. Es más, es todo lo opuesto. Lo cual es irónico, porque los frailes en aquella época eran el equivalente a los indigenistas actuales. Solo que al menos a estos sí les importaban los indígenas. Después vendría los españoles. Para más resumen, los europeos. Sí, esto no fue solo culpa de los españoles. Comenzaron a destruir los templos que eran utilizados para la adoración de los dioses. Y para sacrificar a personas de otras tribus en contra de su voluntad. Comenzaron a quemar los códices y gran parte de esta cultura se perdió. Las quemas de códices en tiempos españoles son verdaderos, por ejemplo el auto de fe de Maní, del 12 de julio de 1562, llevado a cabo por Fray Diego de Landa. Pero las cosas no son tan simples, y acá tuve que ponerme a leer un poco y buscar información. Les dejaré el texto en la descripción para que lo lean, pero en resumen, Landa mantenía una fuerte rivalidad con las autoridades seculares, pues estas estaban rotundamente en contra de su campaña contra las idolatrías, y de los duros castigos que imponía a los mayas idólatras, que iban desde latigazos hasta humillaciones públicas. Así como tomarse demasiadas libertades y pasarse las leyes por donde no le entraba la luz. Para que se den una idea, en 1563, Fray Francisco de Toral liberó a los mayas prisioneros y acusó a Landa de abusar de sus derechos como provincial, así como usurpar la jurisdicción inquisitorial. Fue llevado a España hacia el Consejo de Indias, sin embargo lograría que la corte fallara a su favor. En otra ocasión, le pediría al gobernador del lugar, Velázquez Gijón, su ayuda para aprender a los idólatras, sin embargo este no solo se opuso, sino que respondió encarcelando al juez provisor que Landa había designado tiempo atrás. Como este caso hay otros más, pero el punto aquí es, que si bien esto pasaba, no necesariamente era del agrado de las autoridades. Y eso que la quema de códices no era algo novedoso para esos pueblos. Los códices tienen contenido de distinta naturaleza. Hay códices completamente históricos, hay códices genealógicos. Sabemos que Ixcoatl, el cuarto emperador azteca, mandó quemar códices para
evitar que las versiones de la historia que no eran tan favorables a lo que quería imponer el grupo reinante azteca sobre los otros grupos quedaran borradas de la memoria colectiva, y entonces se hizo una gran destrucción de códices y a partir de esa fecha se empezaron a escribir la versión oficial dirigida por el grupo dominante. España no trajo ninguna civilización. No, pero sí que tras la conquista, las civilizaciones ya existentes se civilizaron más, o mejor dicho, se occidentalizaron. Pues si bien cosas como los sacrificios no se respetaron, sí que respetaron otras cosas, como sus lenguas, sus tierras comunales, y sus danzas típicas. También quiero agregar que, a lo largo de la historia, varias civilizaciones tuvieron que abandonar diversas costumbres o tradiciones en pos del progreso, y eso también incluye a los propios europeos. Destruyó la civilización cercana a la utopía. Una utopía es una sociedad idealizada y perfecta, tan perfecta que su realización es casi imposible. Y discúlpame Gavilán, pero los pueblos americanos estaban muy lejos de ser perfectos. Solo para poder saquear más a gusto. Y esto se construyó gratis. Las evidencias en fuentes históricas, crónicas y arqueológicas hacen innegable la presencia tanto de la antropofagia como del sacrificio humano. Mentiras que la iglesia busca que te creas. ¿Y ese tipo es de la iglesia? Esta es una información regada. ¿Qué quiero decir? Que es información incompleta, la cual complementaron con sus propias invenciones. Una de ellas es que sacrificaban mujeres y niños. Pero solo sacrificaban personas aptas. Para ser alguien apto debías haber ido a pelear y ser capturado como prisionero, para luego ser sacrificado. A menos que las otras tribus hayan mandado mujeres y niños a pelear. Eso era casi imposible. Con eso, te estás refiriendo a los sacrificados para Huitzilopochtli. Ya que para Tlaloc, más específicamente en tiempos de sequía, sí que se recurría a sacrificios de infantes, y las pruebas las están viendo aquí. Y con las mujeres, encontré que dentro del calendario mexica, había ciertos períodos del año donde sí se las sacrificaba. Una forma de justificar la invasión española es hablar de la ley de Burgos. Es cierto que prohibió la esclavitud indígena, mas no la explotación. La expresión pan y agua es una referencia del poco alimento que recibían en retribución por trabajos demasiado pesados. Exigían el rendimiento máximo todos los días, a cambio de una pieza de pan y un vaso de agua. No, te equivocas, las leyes de Burgos no prohibieron la esclavitud indígena, sino las leyes nuevas de 1542. Y hago énfasis en esclavitud indígena, porque la esclavitud negra nunca fue prohibida. Me puse a buscar la expresión pan y agua en Google, pero lo único que pude encontrar fue este artículo sobre el origen de la frase somos lo que comemos. Así que decidí recurrir a ChatGPT, y esta fue su respuesta. Para resumir, la expresión se usaba en referencia a, y cito, comidas básicas y económicas ofrecidas en mesones y posadas. Y si se lo preguntan, acá les pongo las citas que me ha dejado de sus fuentes consultadas. También añado, que en las leyes de Burgos, ley número 15, dice claramente que aquellos ciudadanos con indios, deben darles de comer bien, y que en caso de incumplimiento deben pagar 2 pesos de oro. 1931. Se abolió la monarquía española y se instauró la república. Esta había logrado un reparto en favor de los campesinos, así como haber cosechado buenas relaciones diplomáticas con México. Nada es bueno porque dure para siempre. Se apropiaron de las tierras, apalearon a sus enemigos, atacaron a todos sus adversarios, tratándolos de fascistas. Incendiaban iglesias y edificios públicos, en las carreteras del sur paraban a los coches, exactamente igual que en las épocas del bandolerismo, exigiéndoles a los ocupantes una contribución en favor del Socorro Rojo Internacional. Palabras de la abogada y escritora española, Clara Campoamor, en su obra, La Revolución Española vista por una republicana. En 1939 triunfó el fascismo de Francisco Franco,
y este condenó la intervención mexicana aludiendo a una leyenda negra inventada por los ingleses. Bueno, acá debo admitir que me perdí. Estuve buscando algún discurso o escrito donde haya hecho referencia a eso, que para el que no entendió lo que dijo Gavilán, se está refiriendo a la ayuda que México le dio al bando republicano, durante la Guerra Civil Española, acogiendo perseguidos políticos, y proporcionando armas. Lo más parecido que pude encontrar fue esto. Así que no me queda de otra que dejarlo en revisión, hasta que el Gavilán me diga de dónde se sacó esa data. Leyenda negra no es un término para defender la hispanidad, es el legado de un dictador fascista. No, la leyenda negra es una forma de describir al conjunto de mentiras, mitos y propaganda donde se demoniza a España y su historia. ¿Y cómo que legado de Franco? Si el término como tal existe desde hace mucho antes de su gobierno. Cuando se habla de las sociedades que existían en la época prehispánica, te acusan de indigenismo. ¿De verdad? Yo pensaba que era la glorificación de lo indígena, y la demonización de lo español. De negar el mestizaje. Buscan glorificar este último, pero no quieren mencionar los métodos. La trata de mujeres era completamente legal y administrada por la iglesia. Niñas de solo 9 años eran obligadas a ser madres, y muchas de ellas murieron en el parto. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? No exageraba cuando hice la miniatura. En serio les digo que con esto, automáticamente me dejé de tomar en serio sus vídeos, con estas fumadas que son dignas de una película de Hollywood. No me hizo falta un poco de búsqueda para concluir que era totalmente inventado, pues lo único que pude encontrar en referencia al tema fue un artículo de la ONU donde habla de la esclavitud de mujeres africanas, que dicho sea de paso no especifica ningún país, y otro donde habla de embarazos de niñas indígenas, pero en la actualidad. Y la imagen que pone, la busqué en Google Lens, y me encontré con esta página. Que como pueden leer, no tiene nada que ver con lo dicho anteriormente. Esta práctica no es nueva. Macedonia lo hizo con los persas, y los romanos con los cartagineses. Que por supuesto también es falso y no encontré nada. Solo esto, sobre el mestizaje entre macedonios y persas. Pero obviamente no lo voy a encontrar, pues su fuente no es sacada de internet, pero eso lo explicaré más adelante. Mestizaje no es la unión de dos culturas. Es un método de limpieza étnica. Bien, voy a ignorar que lo que acabas de decir es la estupidez más grande que se te pudo ocurrir, y haré de cuenta que tienes razón. Si seguimos tu lógica, entonces. Eso significa que Estados Unidos hizo bien en esos años, donde segregaron a la población afro, y no se permitía el mestizaje. Entonces el apartheid en Sudáfrica estaba justificado, y solo eran los pobres boeres, protegiéndose de ser eliminados, como está ocurriendo actualmente. Entonces Europa se está haciendo limpieza étnica a sí misma, al permitir la entrada de miles de inmigrantes a sus países, y dejando que se mezclen con la población. O para englobar todo, ¿acaso me estás diciendo que el hecho de que dos personas de dos etnias se junten es algo malo? No te pienso acusar de nada, Gavilán, así que solo voy a asumir que te dejaste llevar por tu sesgo anti-español, y acabaste diciendo algo sin pensar. Las cifras del saqueo suelen generar opiniones encontradas, en especial cuando hablas de las cifras de la época colonial. Es cierto que solamente se saqueó una parte de lo que actualmente saquean las empresas, pero no fue por benevolencia ni porque quisieran construir, sino por la piratería. Y también porque la tecnología de ese entonces no permitía extraer grandes cantidades de bienes minerales. Ya sé lo que me van a decir. Era virreinato y no una colonia. No, si la población local no se ve beneficiada de su explotación laboral, sigue siendo una colonia. Veamos.
Los indígenas estaban protegidos de abusos físicos y verbales, se les pagaba por su trabajo, había personas encargadas de evaluar el trato que recibían de los encomenderos, se les dejaba hacer sus danzas sagradas, los encomenderos estaban obligados a darles comida y hamacas donde dormir, se les dejaba ser hombres libres luego de 2 años de servicio, tenían acceso a la salud, a la educación, y básicamente a casi cualquier puesto que desearan. ¿Eso te resulta una colonia? Es tiempo de dejar de pensar que las empresas extranjeras nos hacen un favor viniendo aquí. Lo que más atrae a los extranjeros a este país, así como a cualquier otro país tercermundista, son los recursos naturales y la mano de obra no pagada. Mira, si bien estoy de acuerdo que hay que defender la industria nacional, y no dejar que las empresas se coman al país, no se puede negar que la inversión extranjera también es importante y es bueno para la economía. Una forma de invalidar la cultura de los países hispanohablantes es desprestigiando la imagen de los gestores de sus respectivas independencias. Y qué mejor forma de decirlo, que poniendo a la persona más infame e indefendible de las independencias. También busca encubrir los crímenes de los diferentes virreyes. Juan O'Donoghue fue el que firmó los tratados de Córdoba, pero también desconoció su propia firma, incitando a la invasión española, que culminaría en la guerra hispano-mexicana. Otra afirmación de la que no encontré nada. Lo único que dicen las fuentes que he visto, es que el gobierno español desconoció la firma de Juan, alegando que no estaba en facultades para hacer ese tratado. Francisco Novella fue el encargado de borrar las actas de ejecución de miles de indígenas. De eso tampoco encontré nada. Juan Ruiz de Apodaca ofrecía indulto a todo aquel líder independentista que se retirara, pero esto fue una fachada para encubrir la ejecución de otros que no se rindieron, tales como Pedro Moreno y Francisco Javier Mina. Eso de que era una fachada tampoco lo encontré, aunque igualmente no le encuentro sentido, o sea, el decreto era muy claro, se les daría indulto a aquellos independentistas que se rindieran, y para aquellos que siguieran con la lucha pues se les seguiría combatiendo. Félix María Calleja ya inició una guerra de exterminio desde antes de ser virrey, y durante su virreinato decayó en una locura paranoica y asesina. Pues efectivamente es cierto, Félix Calleja cometía actos cuestionables en su lucha contra los insurgentes, aunque también se menciona que a veces sus contrarios exageraban. Y algo que no mencionas, es que fue precisamente por esa brutalidad lo que le hizo perder su cargo de virrey. Y Francisco Javier Venegas, te lo voy a resumir con una de sus frases. La idea de que la tierra debe pertenecer a campesinos morenos y esclavos negros no tiene paz alguna. Por el contrario, lleva consigo una violencia incontenible. Está bien hablar del lado oscuro de las personas que gestaron la independencia, pero no olvides el lado oscuro de estos monstruos. 5. Literalmente, de 5 virreyes que nombraste, solo de uno de ellos dijiste algo verídico y comprobable. Los vikingos no descubrieron América. Los vikingos solo fueron una parte de lo que hoy es Canadá y jamás descubrieron que habían estado en un nuevo continente los muy largos. No se puede confundir descubrir con llegar primero. Son dos cosas distintas. España le descubrió a Asia, África y Europa, que había un continente del que nadie sabía su existencia. Y les descubrió a los indígenas que había más continentes en el mundo, aparte del suyo. No confundir descubrir con llegar primero. Descubrir es destapar algo que permanecía oculto. Mentiras que la iglesia busca que te creas. Bruh. Esta narrativa, aparte de racista, Bruh. es falsa. Para empezar, está confundiendo dos conceptos: descubrir y patentar. Descubrir sí es encontrar, y patentar es darlo a conocer. Y esa no es la definición de patentar. Patentar es cuando logras que el Estado reconozca un invento como tuyo, y de esa forma evites que otras personas puedan usarlo para fines de lucro sin tu consentimiento. Algo así como el copyright. Según su lógica, fue John Cabot, el navegante portugués,
el que descubrió América, porque él fue el que le dio a conocer a los otros países europeos. El primer viaje de Juan Caboto a América fue en 1497. 5 años después de la llegada de Colón. Entonces me dices que Europa no supo de América en 5 años. Cristóbal Colón ni siquiera sabía que había descubierto un nuevo continente. Murió pensando que había llegado a las Indias. El primer mapamundi donde aparece América, que está separada de Asia, fue elaborado en el 1500 por Juan de la Cosa. Colón murió en 1506. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Los verdaderos descubridores obviamente fueron los primeros pobladores, porque no solamente llevaban viviendo ahí miles de años, sino que ya habían construido su propia civilización. Cada pueblo tenía su propia identidad, completamente distinta. Mira, Gavilán, escucha con atención para que después no me funes. Para descubrir algo es necesario hacer 2 cosas, la primera es encontrar la cosa, y la segunda es darla a conocer. Los indígenas no encontraron América, porque ya habían nacido en el propio continente, y no se la dieron a conocer al resto del mundo, porque ni siquiera sabían que había otro mundo al otro lado del Atlántico. Esta narrativa defiende intereses que pretenden borrar la historia indígena. Y aparte, pues el primer europeo en llegar a América sí fue el vikingo Leif Erikson. No solamente había llegado aquí, había establecido algunos asentamientos, que obviamente tienen una huella arqueológica. Imaginemos que yo encuentro una araña, de color naranja, caminando por la pared de mi casa. Yo la miro por un rato, pero después paso de largo y sigo con mis cosas. Tiempo después, me entero en las noticias que una persona, que se encontró la misma araña, se dio cuenta que era una especie totalmente nueva, y lo divulgó por internet. Por más que yo la haya visto primero, no la descubrí, pues a fin de cuentas, ni siquiera sabía que esa araña era una especie nueva. América no fue descubierta, fue saqueada. Pues si es así, el saqueo más pobre de la historia. He visto mejores. Shiro Amakusa es conocido por la rebelión cristiana en 1637. Quieren recordarlo como un mártir del cristianismo en Japón, pero no quieren hablar de los antecedentes de lo que parece una invasión española. Cuando los españoles llegaron a Filipinas, el shogun exigió tributo por venir a profanar suelo asiático. Pero a palabras de Felipe II, los españoles no pagan tributo, lo cobran. Quien exigió el tributo, Toyotomi Hideyoshi, no era shogun, sino un daimyo en ese momento, y quien le respondió no fue el rey Felipe II, sino el gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas. La cual fue esta. Durante los siguientes años, misioneros franciscanos convencieron a los campesinos y a los pescadores de que el cristianismo los liberaría de la opresión del régimen Tokugawa. ¿Les suena parecida la historia? No encontré nada, pero aún así dejo la duda, ya que puede ser que sí haya pasado, a pesar de que una vez más las fuentes no están presentes. Había 2 cosas con las que no contaban los cristianos. Que los japoneses ya conocían la conquista de México y el apoyo de los protestantes neerlandeses. Que también eran cristianos. Y es importante aclarar que las motivaciones fueron principalmente económicas, pues los neerlandeses pudieron seguir comerciando con Japón en agradecimiento al apoyo prestado. España conservó el dominio de las Filipinas hasta 1898 y en 1942 Japón logró invadirlas. Su invasión fue repelida al año siguiente por tropas mexicanas al mando del coronel Antonio Cárdenas. La rebelión de Shimabara no representa una lucha contra la opresión ni una misión evangelizadora. Representa a las potencias de la época, disputándose el dominio del lejano oriente. ¿Y esa es toda tu explicación? ¿Que fue todo planeado por España? Joder, es como si yo dijera que la primavera árabe hubiera sido orquestada por Estados Unidos. Dada la explicación tan simplista del Gavilán, lo tendré que hacer yo mismo.
Pues no, la rebelión de Shimbaran no fue planeada por España, o al menos no es algo que se pueda demostrar, pero sí que la misma, junto con Portugal, apoyaron la rebelión por obvias razones. Para entenderlo hay que saber el contexto detrás de todos los acontecimientos, ya que desde hace algunos años, las relaciones entre Japón y las potencias europeas se hicieron tensas, hasta el punto que la nación del sol naciente empezó a temer una posible invasión extranjera. Precisamente de este miedo, se empezó a perseguir el cristianismo, con castigos tan severos que harían que Mussolini tuviera pesadillas. Pero la religión no fue el único factor, pues también es importante mencionar que los campesinos ya sufrían de un cobro de impuestos excesivo por parte de los señores feudales, a eso sumarle hambrunas, y con eso ya tienes la receta perfecta para una revuelta. Que dicho sea de paso, no fue llevada a cabo solo por campesinos, también a la misma se unieron los Ronin, que son samuráis que no tenían un amo. La película Nuevo Mundo es una de las más censuradas, y aún hoy en día es vista como una leyenda negra. ¿Verdad, Franco? Dejando de lado que es solo una película, muestra algo que muchos quieren ocultar: las rebeliones indígenas. Aunque Cuauhtémoc se rindió e incluso integró sus tropas al ejército español, parte de los mexicas no aceptaron eso. Figuras como Tzilacatzin el Imparable y Temilotzin de Tlatelolco buscaban expulsar a los invasores. Medidas como la tortura, la hoguera y la ejecución de Cuauhtémoc solo causaron que los aliados otomís y totonacas se sintieran traicionados. ¿Por qué? Si se supone que los otomíes y totonacas eran enemigos de los aztecas, y por eso se aliaron con los españoles. Decidieron gentizar a Tonatzin y convencerlos de que siempre habían adorado a las deidades cristianas. La tan aclamada imagen fijada en el ayate fue realizada por un pintor indígena y ni siquiera se llamaba Juan Diego, sino que su nombre de pila era Manuel. En realidad se cree que se llamaba Marcos Zipac de Aquino, sin embargo no hay nada confirmado. Juan Diego sería la persona que afirmó haberla visto. Y su nombre real no era Manuel, sino este. Pero como dijo Fray de Zumárraga, una mentira puede durar 1 año, 100 años o incluso para siempre, dependiendo quién se la crea. La película Nuevo Mundo no es una blasfemia, exhibió a los verdaderos blasfemos. Miren, yo no he visto la película, y si ya de por sí me gasto medio día en editar esta wea, obviamente no tengo tiempo para verla ahora. Así que voy a recurrir a poner la palabra de una persona que sí se vio la película, es mexicano, y para nada panhispanista. Y sin dejar a Zumárraga, este jamás dejó escrito el supuesto milagro del cual él se supone fue testigo de honor. Y al contrario, refirió que ya no era necesario ningún tipo de milagros en esa época. Así, es incomprensible que el principal testigo presencial del hecho jamás haya reconocido el supuesto milagro. Pero quien se supone que fue uno de los principales promotores del mito guadalupano, sí fue alguien de la orden dominica, como se ve en la película, quien después de muerto Zumárraga se convirtió en arzobispo de Nueva España, llamado Fray Alonso de Montúfar, quien, para promover el mito guadalupano, el 6 de septiembre de 1556, bien que se celebraban en ese entonces las fiestas del natalicio de la Virgen, predicó un sermón en la catedral exaltando los milagros de la Virgen de Guadalupe. Pero, contra este sermón, otro fraile, pero de la orden a la que pertenecía Zumárraga, de nombre Fray Francisco de Bustamante, provincial de los franciscanos, dio otro sermón 2 días después, el 8 de septiembre de ese mismo año, siendo que testigos del hecho refieren que Bustamante señaló cosas como las siguientes: en una ermita e casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe, es en gran prejuicio de los naturales, porque les daban a entender que hacía milagro, aquella imagen que pintó un indio, he así que era Dios, y contra lo que ellos habían predicado he dadoles a entender dende que vinieron a esta tierra, que no habían de adorar aquellas imágenes, sino lo que representan, que está en el cielo. Así, existen testimonios de esa época a diferencia de lo que se ve en la película, donde los españoles no son un grupo unificado, de que muchos religiosos de las órdenes que estaban entonces no estaban ni siquiera de acuerdo con el culto que se estaba generando en torno a la Virgen de Guadalupe, y que ellos mismos sabían que era una pintura y no el mito que tenemos hasta el día de hoy y que creen millones de mexicanos. Y continuando con el bloque español que vemos en la película, la verdad no es orgánico lo que vemos ahí, pues en honor a la verdad sí me da una sensación en un punto de una telenovela estilo Televisa, donde hay 2 bandos perfectamente definidos, los españoles y los indios, donde los malos malotes son los españoles que en la película matan, violan, esclavizan, castigan a los indios, los queman, etc. Y por el otro lado tenemos a los indígenas, los sometidos, los subyugados, los esclavizados, los convertidos, los tontos y crédulos.
ya que cuando el pintor Marcos lleva la pintura de la Virgen, da la sensación que los indios a su paso, solo porque este lo dice, se convierten en automático. Y eso en la realidad no fue así. Pues debemos recordar que los españoles siempre, desde la llegada de Cortés e incluso a pesar de las epidemias que diezmaron a la población original, durante toda la colonia, estos fueron una minoría frente a los llamados indígenas y demás castas que se fueron formando. Pero en la película vemos lo contrario, donde unos cuantos españoles someten a infinidad de indígenas. Siendo que en realidad indígenas combatieron indígenas y los españoles siempre fueron grupos pequeños. Pues recordemos la guerra del Mixtón, que fue una guerra prolongada de pueblos indígenas de esa zona, llamados genéricamente chichimecas, y pertenecientes a la audiencia de Nueva Galicia, la cual, hoy en día, abarcaría estados como Michoacán y Guadalajara, entre otros. En esta guerra, perdió la vida el llamado por los mexicas Tonatiuh, es decir, Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de Cortés en la toma de Tenochtitlan. Y en esa prolongada guerra, estos pueblos indígenas de esa zona, que nos refieren en la película, por los abusos de encomenderos y autoridades españolas, pelearon no solo contra españoles, sino con los aliados indígenas que los acompañaban, entre ellos tlaxcaltecas, huejotzingas, acolhuas y hasta mexicas. Así, si en la película vemos un presunto levantamiento contra españoles, obviamente este no se gestó en la antigua capital mexica y menos en el Tepeyac, sino en zonas de la Gran Chichimeca. Y obviamente, contrario a como nos han contado, para nada la aparición de la Virgen apaciguó y convirtió en automático a todos los indios de la náhuac. Si bien cronológicamente hablando, este no es el último video de su lista, lo pongo para que me sirva de introducción a la segunda sección del video. Hoy vamos a hablar de la libertad de expresión y de cómo algunos lo confunden con permiso de ofender. Esta es la tercera vez que tengo llena la bandeja de comentarios potencialmente ofensivos. Permito que comenten opiniones contrarias, pero estos comentarios, lejos de reflejar un punto de vista o una crítica constructiva, resaltan la pobreza mental y una falta latente de educación. Esta serie se hizo con fuentes históricas verificadas y con asesoría de historiadores de verdad. Si tus fuentes están tan verificadas como dices, Gavilán, entonces ¿por qué en ningún video tuyo las muestras? Y no es joda, mijo, pásame las fuentes por favor. Y con respecto a los historiadores, dudo mucho que sean de verdad, paciencia a todos que eso ya se los explicaré. Que buscan el punto más objetivo posible. América no fue descubierta, fue saqueada. ¿Cómo decirles que toda su investigación es así de criticada? Ya estoy leyendo sus comentarios. Ay, esta generación de cristal se ofende por todo. Bueno, entonces les daré el mismo consejo que tanto le dan a la generación de cristal. Si no les gustan mis videos, no los consuman, pasen de largo y absténganse de sus comentarios ofensivos. No, Gavilán, así no es como funcionan las cosas. Yo miro tus videos, veo cómo desinformas estrafalariamente, y como consumidor de la plataforma así como creador de contenido tengo el derecho de criticarte. Si esto vuelve a pasar, voy a tener que ejercer un control más estricto sobre los comentarios. No quiero actuar como un fascista, así que no me obliguen a hacerlo. Gracias por su atención. Estoy de acuerdo en que aquellos comentarios que solo buscan insultar y que no aportan nada sean eliminados, si bien a mí en particular no es algo que yo haga, pues si vos querés hacer eso, Gavilán, está todo ok. El tema aquí es, que al igual que Fray Diego, el vato exagera un poco a la hora de evaluar los comentarios. Ahora que iremos viendo las diferentes conversaciones que tuve en su canal, algo importante que debo aclarar es que no son todos los comentarios, sino que he puesto los más importantes, así como también los he ordenado en forma cronológica para que vayan siguiéndome el hilo y no se confundan. Empezamos por el vídeo sobre la rebelión de Shimbara, donde este usuario dice que los españoles al menos sí cumplieron su promesa de liberar a los pueblos subyugados, a pesar de que hayan pasado a otra administración. A lo que este usuario contesta que solo pasaron de Guatemala a Guatepeor, y yo como respuesta, pues le recalqué lo irónico de su afirmación. ¿Qué pasa? Que el Gavilán no solo se ofendió, sino que me contestó de la siguiente manera. Ya nos han advertido sobre ti, Aquí tus bromas subidas de tono no son bienvenidas. Yo no sé por qué tanto disgusto, si es la verdad, ¿cómo puede ser que los sacrificios humanos a los que eran sometidos los demás pueblos indígenas por los aztecas, sean menos peor que los españoles? Y de hecho hasta eso mismo se lo dije en respuesta, aunque al final nunca me respondió.
Después este otro seguidor del Gavilán, llamado Raramuris Unidos, me habla de si fue menos peor la tortura y la hoguera, a lo que yo le pregunto ¿y cuándo pasó eso? Pues me responde que eso pasó con el Santo Oficio, y como ya es obvio, me puse a buscar, solo para enterarme que el Santo Oficio no tenía jurisdicción sobre los indígenas. Quise pasarle el enlace de esta misma página que les mostré, sin embargo siempre mi comentario terminaba censurado. En el video hablando pestes del mestizaje, el mismo sujeto de antes, llamado pueblo indígena sobreviviente, citó a un pibe para decirle que deje de glorificar el amor interracial. Ni corto ni perezoso, yo le respondí diciéndole que vaya a informarse en vez de creer en la palabra de gente de internet. Y para mi sorpresa me terminó respondiendo que él es historiador, y que fue él quien le dio esa data. Sí, así como oyen, al parecer Gavilán saca su información de una de estas personas, que permítanme decir, pero no creo que un historiador de verdad se porte de esta manera. En fin. ¿Cómo fue el de dónde salió esa historia? Le pedí que me pasara sus fuentes, ya que yo había investigado, previamente, y no encontré nada más allá de este blog del gobierno mexicano, sobre la trata de personas en la Nueva España, refiriéndose a la esclavitud. Y su respuesta fue: Nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? Nada. O bueno, sí hizo algo técnicamente hablando. Irse al video sobre el saqueo de América a pedirle al Gavilán que me censure el comentario que había dicho en el anterior video. Y lo más ridículo, aparte de decirme que no quiero estudiar historia, es que dice que me burlé de su pueblo. Que cuando lo vi por primera vez ni siquiera sabía cuál era, pero tiempo después me enteré que se refiere a los otomíes. Qué dato curioso, fueron aliados de los españoles durante la conquista, y actualmente son mayoritariamente católicos. Escúchame atentamente bro, que te estoy hablando ahora mismo porque sé perfectamente que estás viendo esto. Si los otomíes eran cazados por los mexicas durante las guerras floridas, pues no te ofendas, esa es la verdad, por algo se aliaron con los españoles. Si te ofende que te digan la verdad, y vas corriendo a pedir que me censuren, pues déjame decirte, que así, no se comporta un historiador de verdad. En el vídeo sobre la leyenda negra, otra vez la misma persona hace un comentario, diciendo que los panhispanistas no queremos recordar las veces que México ayudó a España. Dato por supuesto sacado de solo él sabe. A lo que de ahí salta un panhispanista, a llevarle la contra, y pues ahí inicia un debate algo largo, que obviamente no voy a detenerme a leer cada uno, así que les pido que pausen el video. Pero en resumen, el tipo es mexicano, y les recalca que en internet los mexicanos son re de insultar a otros países, cosa que se nota que no les hizo mucha gracia. Ahí salta nuevamente Gavilán, a llamarle la atención al panhispanista mexicano, y al otro usuario, llamado Fito Wolf, de la siguiente forma. Último insulto que toleramos, se los advertimos y eso también va para el que comentó caritas riéndose. Pero eso no es todo. Pues también lo citó en una publicación, mostrando algunas capturas de sus comentarios, cuyas únicas groserías ni siquiera van dirigidas a absolutamente nadie. Último insulto que toleramos. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Esta es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Son todos. Luego la conversación sigue, hasta que finalmente hago acto de presencia, confirmando lo que dice, ya que como argentino, sé muy bien cómo son algunos mexicanos con nosotros, y creo que muchos ya deberían saberlo de antemano. A lo que él, historiador, me responde, preguntando si los argentinos somos blancas palomitas. Yo en mis años en internet, conozco muy bien este tipo de maniobras, está usando la típica, como no tengo argumentos para defenderme, procedo a desviar la atención hacia el otro. Le digo eso, y pues se saca de la manga que yo estoy diciendo estereotipos de los argentinos. What? Si hasta en una conversación común se inventa cosas, no me sorprende que Gavilán ande tan desinformado. Respondo otra vez, y en esta ocasión dando claros ejemplos. Y otra vez cuestionar su profesionalidad como historiador.
Y para terminar con su canal, si nos fijamos en su pestaña de comunidad vemos las siguientes cosas. Primero un meme donde otra vez queda claro su nula objetividad. Mira, lo de próspero es muy dudable, ya que pues en esos tiempos, Mesoamérica era una región sumida en la guerra entre tribus, más o menos lo mismo en Sudamérica con los incas, y de Norteamérica ni idea. Y lo de utópico ya es muy romanticismo. Pasamos de, cercano a la utopía, a ser directamente utópico. Después este otro meme, donde dice que las prácticas caníbales indígenas se lo inventó un TikToker, que supongo que es el que aparece en su short hablando del tema. ¡No! ¡Sos un pelotudo! Es increíble que algo que ya sabe cualquier persona con un mínimo de estudios, resulta que viene este weón, y dice que lo inventó un TikToker. Que alguien le explique al gavilán el origen de la palabra caníbal. Y luego está este otro meme, donde directamente se burla de los panistas, diciéndonos raritos. Y luego él se queja de los comentarios ofensivos. Que dicho sea de paso, acá también les pongo los comentarios de otro de sus seguidores, donde directamente insulta a los panistas. Y pues hasta que estoy editando este video, sigue ahí como si nada. Volviendo al video sobre el mestizaje, Raramuris Unidos me respondió, y si me pasó las fuentes que le había pedido al historiador. Me puse a revisar este artículo, que también se los dejaré en el comentario fijado, y por si se lo están preguntando. No. Siguen sin aparecer las niñas indígenas de 9 años embarazadas, los bebés robados, y la iglesia administrando la trata de mujeres. Lo único que sí que es parecido, es cuando dice que sí que había mujeres y niñas esclavas sometidas a abusos sexuales. Aunque en mi defensa tengo dos cosas para decir, y es que el artículo habla específicamente de las esclavas africanas, no de las indígenas, además de no especificar sobre el Imperio Español. Ahora que vamos a ir a la tercera sección del vídeo, voy a usar una conversación que tuve, a modo de transición. En el video sobre los últimos virreyes, un usuario dijo que a las personas mencionadas no se las conoce, mientras que a personas como Hidalgo y Bolívar sí se los conoce, y se vive negando o justificando algunas de sus acciones. Y como no podía ser de otra manera, el historiador contesta diciendo que solo está justificando su ignorancia. Por lo que decido responder, diciéndole que lo que dice el sujeto es verdadero, a lo que el historiador me dice que entonces no ande presumiendo que estudio. Cosa que también se inventó. Además agrega, que le echan la culpa a los libertadores por cosas que hicieron los virreyes. ¿Cómo? Entonces ¿no fue Bolívar quien mandó a masacrar a los pastusos en Navidad? Y luego de decirle que yo nunca presumí de estudiar, me sale con que dije que el contenido era absurdo. Yo pensaba que también se lo inventó, y negué haberlo dicho, pero después me citó en una publicación, con una captura de un comentario mío, donde digo algo similar. Y bueno, me confundí por el diferente uso de palabras, pero al menos se molestó en aclararlo. Luego de haberle respondido, me pregunta a qué cosas me refería por absurdas, y le menciono sobre las niñas embarazadas. Obviamente dice que eso es verdad. Porque sí, un grupito de españoles violinizaron a todas las nativas de casi todo el continente. Vuelvo una vez a pedirle que me pase fuentes. Y me da un nombre, repensando el mestizaje, del antropólogo Peter Wade. Si ya de por sí su nacionalidad me daba mala espina, cuando leí el libro confirmé mis sospechas. No voy a mentir, solo lo leí un poco, y después al ver de qué trataba lo dejé de leer. Básicamente su tesis, es que el mestizaje, o como él lo llama, la ideología nacionalista del mestizaje, es en pocas palabras una especie de racismo disfrazado. Forma de pensar que se nota que también manifiesta él, historiador, y que mejor prefiero no preguntar cuál sería su solución a ese supuesto problema. Pero para no quedar como flojo, y que no investigué bien, me puse a buscar sobre las niñas de 9 años y todo lo demás, pero no aparece nada como pueden ver. Si alguno de ustedes encontró algo, pues háganmelo saber en los comentarios. También menciona un documento de Oaxaca, y los escritos de Bartolomé de las Casas. Que a estas instancias ya debería saber que no es una fuente confiable. Y la conversación finaliza conmigo, explicando lo que ya les había dicho, y pidiéndole que me precise el documento y la cita a Bartolomé.
después de las conversaciones que había tenido en los 2 primeros vídeos mencionados. A uno de los seguidores del Gavilán, no le bastó con responderme mis comentarios, sino que también decidió irse a mi canal. Para ser más específico, se fue a una publicación mía, donde expongo a la basura de felpudo azteca como el racista que es, y me fue a acusar de haberle llamado nativo. ¿Recuerdan las primeras conversaciones que tuve con él, en los 2 primeros vídeos? Pues bueno. Hasta ese momento, esas fueron las únicas 2 veces que mantuve charla con este individuo. Y en ninguna, le llamé de esa forma. Pero eso es de lo de menos, porque encima el que le dijo la frase fue otra persona. O la otra. Bueno, la verdad ya me confundí. Yo no sé qué le pasa a este boludo, o tiene una memoria peor que la de Joe Biden, o de verdad quiso acusarme a propósito de algo que le dijo a alguien más. Lo cual ya de por sí es ridículo, porque tampoco es que tengo una reputación que se pueda arruinar. Y lo peor es que en comentarios posteriores el men fingió demencia, y no volvió a referirse al tema. Ahora. ¿Se acuerdan de Fito Wolf? Lo siguiente que pasó, fue que un suscriptor mío, Bambar, hizo un short donde acusa al Gavilán de usar multicuentas, y como prueba es que Fito Wolf tiene un video donde aparece el mismo Gavilán. Que por supuesto no está en su canal principal. Y de formas desconocidas, el chavo se enteró del video, y fue a comentar. Para resumir, se defendió alegando que el video lo descargó y lo resubió a su canal, al igual que otros vídeos de otras personas. Y pues Bambar aún así le sigue acusando, tirando sus argumentos. ¿Y yo qué chucha tengo que ver en esto? Simple. Fito Wolf en un momento, acusa a Bambar de ser una multicuenta mía. Decidí salir a aclarar que no soy yo, y también diciéndole, que si es verdad que lo descargó, pues que diga de dónde, y ya está. Sin embargo se pensó que me estaba refiriendo a dar créditos, como si fuera una demanda por copyright. A pesar de no haber respondido, la cosa no se terminó ahí. Pues en su canal, hizo una publicación, diciendo la misma cosa, a lo que el Raramuri le escribe. El tipo insiste en que tengo multicuentas, pero lo importante es que encima me dice, el argentino traumado. Que no se note que ya me agarraron bronca. Una vez más salgo a responderle, y dándole las pruebas suficientes para que confirme que no somos la misma persona. Un comentario sobre este tipo llamado Fito Wolf. En un mundo donde la ciencia desafía los límites de la imaginación. No obstante, el tipo tiene las bolas para decirme que le estoy molestando, a pesar que el que me estuvo insultando por detrás fue él. Procedo a recordarle sus propias palabras, y lo mejor que le sale, es, repetir que tengo multicuentas, decir que no me está discriminando por mi nacionalidad, incluso si ya van 2 veces que me llama argentino de forma nada amigable, de comportarme como un niño, cuando en esa conversación le respondí de la forma más tranqui posible, y de acusarme de meterme con el poeta maya porque él es todo tranca. Y lo de hispanistas llorones no era un insulto, es que esa es su manera de expresar amor. Después de otra vez retrucarle sus bobadas, ahora me intenta vincular con 2 tipos random por insultar a Raramuri al historiador, encima llamándolos mis amigos. Le explico que no tengo ni poronga idea de quiénes me habla, y le aviso que el Raramuri también me acusó de decirle lo mismo, a lo que procede a hacer la de Thomas Astruc. O sea, responderme algo inentendible, y por supuesto se lo hago saber. Y lo mejor que se le ocurre es, insultarme, y decir que si no me disculpo por mi comportamiento, que me vaya de su canal, a pesar de que en toda la conversación, el que se la pasó ofendiéndome fue él. Y la cosa termina conmigo explicándole, de nuevo, lo que ya debió haber entendido hace unos comentarios atrás. Bueno chicos, en resumen. Producciones El Gavilán es un canal obviamente sesgado, que tiene el típico pensamiento de que los indígenas son seres perfectos, y los europeos, son el mal encarnado. Aunque es irónico, porque después algunas de sus ideas las saca de los europeos. Lo que deriva en una narración errónea de los hechos, o directamente invenciones. Y no olvidarse que se ofende fácil, cuando le recuerdan la realidad. Mientras que sus seguidores, pues son peor.
algunos con un claro aire de prepotencia, y otros directamente maleducados. En cuanto a lo de las multicuentas, pues sinceramente me chupa un huevo si es cierto o no, aunque algo que sí he notado, es que algunos de los seguidores del Gavilán comparten algo en común, y es que cuando les increpas por algo, ellos te hablan como si tú fueras el que está comportándose mal. Como tu ex. Diría más cositas, pero prefiero dejarlo en el hipotético caso de una segunda parte, así que... Gavilán, si estás mirando este video, te digo que en el caso de que lo que digas sea verdad, por favor, pásame tus fuentes. Aquí Memedraster 1971. Me despido. Oigan, pero ¿qué hace este hot puta con mi foto de perfil?